Muy buenas ya tardes a todos y a todas y felicidades. Felicidades a FEPAC por estos 50 años de impulso, defensa y puesta en valor de la ingeniería. Y felicidades porque da gloria, ¿no? Ver a un ente de 50 años que llega a esta edad lleno de vitalidad, de energía, sobre todo de imaginación, que parece un chaval. Bueno, lo malo de hablar a estas horas es que cuando uno ve el auditorio no sabe si está aburrido que te mueres o es que ya tiene unas ganas de irse a comer tremendas. Voy a intentar no aburrirles mucho y que se vayan prontito a comer. Vamos a ver. ¿Cómo he hecho yo esto para atrás? Sí. La charleta que les voy a echar está basada en una que preparó Inés Ferguson, de TIPSA, que es responsable del grupo de sostenibilidad dentro de Tecniberia y que yo coordino. Vamos a ver, en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos asistido desde unas declaraciones programáticas, normalmente políticas y voluntaristas, sobre lo que representaba el cambio climático, la sostenibilidad y los problemas inherentes a esos fenómenos, hasta lo que ha sucedido últimamente, que es una clarísima determinación de programas concretos de actuaciones y fondos con los cuales actuar. Es decir, el cambio ha sido total y por lo tanto hay que creerse que lo que viene es cierto y hay que estar muy atento a las posibilidades que tenemos. Empezamos en el año 2015 con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que todos ustedes conocen, y el desarrollo de los ODS. Después el importantísimo Acuerdo de París del año 2016 y el objetivo del incremento de 1,5 con respecto a la preindustrialización. Posteriormente, durante los 17 y 18, lo que pasó es que se empezaron a definir métricas, sistemas tangibles con los que medir el impacto de los desastres a los que estábamos asistiendo y de las potenciales medidas con las que se podían solucionar. Para el final, en el 19, el importantísimo Pacto Verde y luego, con posterioridad al COVID, yo creo que el mundo tuvo una visión estupenda. El COVID nos destrozó la economía prácticamente mundial. Y nuestras autoridades tuvieron, por una vez, la inteligencia de darse cuenta que si había que reactivar la economía, había que reactivarla de acuerdo a lo que previamente se había definido, es decir, hacia vías de sostenibilidad. Y de ahí surgieron todos esos gigantescos programas que han ido surgiendo. El calendario está muy claro. El reloj ya está funcionando. Y ahora mismo tenemos unos clarísimos objetivos para el año 2030 y por unos clarísimos objetivos para el año 2050. Lo fundamental es darse cuenta que ese tic-toc nos afecta a todos nosotros, porque de acuerdo a lo que es la vida de un proyecto, en este momento tenemos que empezar a definir los proyectos que hagan realidad todas las hipótesis para conseguir los objetivos del 20 y del 30. Es decir, hay que empezar a correr para estructurar esos proyectos que consigan los objetivos. La ventana de oportunidad que se nos presenta es gigantesca. Gigantesca. Desde la Segunda Guerra Mundial nuestro sector no ha tenido una oportunidad como esta y hay que aprovecharla. Algunos de los programas que todos ustedes conocen, las cifras que hoy hemos oído son todas mareantes, absolutamente mareantes, pero están ahí, ¿eh? Está el American Infrastructure Bill con 1,2 trillones. Está el Next Generation de Europa con 750.000 billones de euros. Está el programa inglés, está el coreano y luego hay otras infinidad de proyectos y de programas que definen cifras de inversión terroríficas. Cifras de inversión terroríficas que esto lo más estupendo es que todas ellas tienen anualidades, fuentes de financiación y criterios para gastárselo. Con lo cual yo creo que van en serio y ahí tenemos que estar nosotros. Vamos a ver. En estos momentos nosotros hay que entender que estamos asistiendo a un nuevo paradigma. Nosotros vivíamos con unas determinadas características, vivíamos con unas determinadas prioridades y estructuras y el mundo actual ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que se pretende es una neutralidad climática. Tenemos que entender que todo lo que veníamos funcionando hay que modificarlo. Y que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es ser capaz de gastarnos esas inmensas fortunas en una manera totalmente distinta.
los acuerdos internacionales, han modificado las prioridades y los requisitos de inversión y han generado que nuevos proyectos y nuevas empresas sean los que los desarrollen. La sostenibilidad en estos momentos es aquello que hace 25 años era la calidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace 25 años empezamos a oír hablar de la calidad y a muchos les entraba la risa? Vayan ustedes por el mundo hoy sin decir que son certificados en calidad y que actúan con calidad. Pues en estos momentos la sostenibilidad es la nueva calidad. La calidad ya se da por sobreentendido, nadie habla de calidad. Sin embargo, la sostenibilidad va a ser el criterio en base al cual se va a desarrollar un proyecto y se va a ganar un proyecto. Fundamental, se va a ganar. O sea que aplíquense el cuento. Históricamente, nosotros teníamos un modelo de crecimiento en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. ¿En qué se basaba? En el dólar, en la economía. La economía, desde un punto de vista de la administración, capacidad de pagarlo. Y desde un punto de vista de la empresa, capacidad de ganarlo. Y ese pilar en el cual se sustentaba la economía, ¿qué ha generado? Lo que tenemos hoy en día. Desastres naturales, contaminación, amenaza al futuro de nuestros hijos. Un futuro insostenible. Sin embargo, hoy en día hemos cambiado los parámetros. Los paradigmas que comentábamos antes son distintos. El crecimiento sostenible se basa en estos momentos en un pilar ambiental, en uno social, en uno económico y en uno de gobernanza. Y por ahí es como se va a definir todos los futuros de crecimiento sostenible. ¿Cuáles son los pilares cuáles son los factores que afectan a cada uno de esos pilares que acabamos de ver? Bueno, yo no quiero aburrirles leyendo todo eso. Entiendo, me decía Jaime, que la organización va a poner a disposición de todas las presentaciones. Pues bueno, ahí lo tendrán. No les quiero aburrir porque leerse eso, entonces sí que se me mueren de hambre. Ahí lo tienen, pero bueno, está muy claro y que por ahí vamos y que todo eso hay que desarrollarlo. En todo el mundo, y fundamentalmente en la Unión Europea, se están produciendo con una velocidad sorprendente la generación de nuevas normativas y regulaciones que generan métricas con las cuales se mide la sostenibilidad. Y lo más sorprendente es que esas métricas no son numéricas, son conceptuales. Es eso que se llama hoy en día los criterios de estabilidad. Es sorprendente verlo. O sea, y con esas métricas se mide la viabilidad de un proyecto y a qué empresa se le adjudica ese proyecto. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que si queremos estar ahí, tendremos que empezar a jugar con las métricas en las cuales se van a definir las licitaciones de los proyectos. Y las métricas vienen por aquello que se denomina la información no financiera, que afecta tanto al proyecto en sí mismo. O sea, ya no importa si cuesta más o menos, sino lo que es la información no financiera. ¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad? Y luego la información no financiera de la empresa. Nuestras memorias de auditoría no las va a conocer nadie de aquí a un par de años. Nuestras memorias de auditoría van a tener un concepto que aquello del informe de gestión va a ser una tontería comparado con la que nos viene, porque por ahí nos van a medir la posibilidad de poder licitar y de ganar un proyecto. Afortunadamente, nos está llegando una cantidad de dinero que ya hemos visto antes, pero muy concreta, a través de fondos, de bonos, etcétera, que tengamos la posibilidad de hacer frente a todo lo que nosotros nos van a exigir nuestros clientes y nuestra sociedad. Bueno, al final, lo fundamental. Esto de la sostenibilidad no es una moda. Esto de la sostenibilidad no es un palabra que se ha inventado alguien muy moderno, para hacernos entender que, bueno, y justificar alguna manera de vivir. No. Esto de la sostenibilidad y esto del cambio climático es una cosa muy seria, muy real y que va a definir el futuro. Y que va a definir el futuro y va a definir nuestro futuro también. Y que va a tener una implicación tremenda en las posibilidades de negocio. Y las posibilidades de trabajo que van a tener las empresas que estén en ese mundo son gigantescas, porque al final hay que comerse todo ese dinero que hemos visto antes. Y eso solo lo harán aquellas empresas que interioricen el concepto de sostenibilidad y que se consideren a sí mismos sostenibles. O sea, menos
estricto sentimiento de ingeniero estupendo, serio, estructuralista y tal, y más sostenibilidad, porque eso será lo que va a definir que nuestras empresas crezcan y tengan futuro. Posibilidades de negocio infinitas. Aquí, bueno, pues hay listadas 10 que sí hay un cierto consenso. Esto está sacado de EFCA y de FIDIC, da la sensación de que esto realmente es por donde más van a ir nuestras oportunidades de negocio, pero hay muchísimas más. Desde Glasgow, desde el COP26, la ingeniería a nivel mundial se ha posicionado de una manera, pero tremendamente enérgica, Llaman la atención las declaraciones de FIDIC y de EFCA, la Federación Europea de Consultorías de Ingeniería, en las cuales, en las dos, ha participado Tecniberia, miembro de IFEPAC, con unos compromisos realmente importantes y con unas opiniones sobre lo que las empresas de ingeniería a nivel ingeniero individual, compañía y diseñador debemos hacer. Yo les aconsejo que lean esos dos documentos porque da pistas sobre cómo deben actuar nuestras empresas. ¿Y cómo? ¿Para qué? Para ser capaces de desarrollar esos proyectos que definen el futuro. Bueno, al final, la sostenibilidad, esto de la sostenibilidad, como hay que pasar de las musas al teatro, hay que definir cómo se mide, porque si no, al final, cualquier proyecto puede ser sostenible y cualquier empresa puede ser sostenible. Pues al final todos empezaron los bancos multilaterales, y luego lo han ido adaptando los gobiernos también, han ido definiendo unos criterios por los cuales se miden eso que se denominan los estándares de sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad hay que medirla en los dos lados. Por una parte en las empresas y por otra parte en los proyectos. En las empresas nos van a medir por cómo internamente gestionamos la empresa y cómo en serio nos tomamos esas cosas. Y insisto, por favor, créanme, preséntese a un proyecto del Banco Mundial en estos momentos. Preséntese a alguno de los proyectos de Next Generation en Europa. Lo primero que te preguntan, lo primero es ¿cómo cumples tú internamente la sostenibilidad? Y eso es el pasa o no pasa. Luego sí, me cuentas las referencias, pero primero, dígame usted cómo es de sostenible. Entonces, por la cuenta que nos traes, tenemos que hacerlo. Es que es algo que nos van a obligar a hacerlo el mercado. Y luego los proyectos, pues los proyectos se miden por un montón de diferentes criterios. Ahí hay que reconocer que hay bastante dispersión y yo creo que irán confluyendo todos. Yo aquí sencillamente para que ustedes tengan una relación con respecto a los pilares de la sostenibilidad y a las distintas tipologías de criterios, cómo se mide cada uno de ellos y qué es importante para cada uno de ellos. Bueno, pues para el pilar ambiental, con los criterios ESG se mide de esa manera. Para los estándares de los multilaterales, de los bancos, de los IFIs, de las instituciones, el pilar social se mide pues, por esos criterios. Ahí, y con eso ustedes se van haciendo una idea de por dónde van internamente que tener que prepararse y por dónde los proyectos se van a regir. Luego, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros contribuir? ¿Y cuáles son las soluciones que nosotros debemos implementar? Pues para empezar a hablar, nosotros tendremos que contribuir internamente a través de políticas, planes y estrategias corporativas, entendiendo por corporativas empresariales a través de seguridad, de igualdad, de condiciones. Y luego soluciones para proyectos. ¿Cómo debemos enfocar un proyecto? ¿Qué criterios debemos analizar de manera fundamental? Pues la reducción de emisiones, la economía circular, hemos oído hablar hoy mucho de ello, las energías no contaminantes, la sostenibilidad de nuestras ciudades, el agua y los ecosistemas. Hemos oído al BID y hemos oído al Banco Mundial. Yo he querido poner esto única y exclusivamente por la trascendencia que esos dos entes tienen en la región latinoamericana. Que sepan que los promotores, los primeros que hablaron de estándares socioambientales fueron el BID y el Banco Mundial. Los primeros. Y son entidades que van con una firmeza como apisonadora a imponerlo en todos sus proyectos. Y dado la tremenda influencia que tiene en su actividad y en sus empresas, creo que es muy importante que conozcan y que vayan profundizando en todas estas cosas.
casi se cae. Y luego, por último, esto, pues el Banco Mundial, exactamente igual. El Banco Mundial tiene sus propios criterios, tienen una amplísima documentación y en sus páginas web pueden encontrar todo lo que quieran al respecto. La taxonomía europea les interesa un poco menos, pero la taxonomía europea también está definiendo de manera muy clara cuáles son los criterios socioambientales y cuáles son los estándares socioambientales por los cuales un proyecto se va a poder licitar, se va a poder financiar y con qué criterios se va a poder adjudicar a una empresa. Está todo muy clarísimamente dicho. Les puedo decir que de esos 750.000 millones que hablábamos antes, a España nos corresponden 140.000. Las prisas que hay en España para adaptarse a eso se las pueden ustedes imaginar. 140.000 millones de euros de aquí al 25. Yo hace años que no veo eso, ¿eh? Por último, hablábamos antes que igual que en la calidad, ahora mismo todo el mundo está certificado, ya existen muchas certificaciones de sostenibilidad. Y la gente está empezando a ponerse nerviosa y está empezando a ir por ellas. Sencillamente que sepan que esos son los mayores certificadores en cuanto a construcción y esos son los certificadores en cuanto a los criterios corporativos internos de la empresa que te dan una certificación de que eres una empresa sostenible. Yo creo que desde cada una de las cámaras de FEPAC sería bueno que se acercaran a alguno de estos entes para que les contara un poco cómo va esto, cuáles son los pasos, qué coste tiene, cómo se mantiene, etc. A mí me parece que es muy importante y muy necesario. Conclusiones. Final. La sostenibilidad no es una moda. Es un nuevo paradigma que determina el propósito de la empresa, cómo se gestiona y las soluciones que plantea. La sostenibilidad como estrategia de negocio ofrece oportunidades de crecimiento internacional y de diversificación. Ya hemos visto las cifras, ya hemos visto los planes. Están ahí, hay que ir a por ellos. La sostenibilidad, y esto es absolutamente cierto, implica competir por calidad, no por precio. Porque cuando uno ve esos estándares socioambientales, se da cuenta que el precio no está. No está. Se compite por lo sostenible que tú eres y lo sostenible que es tu proyecto, no por cuánto cuesta. Luego, hombre, vamos a aprovecharlo. La ingeniería contribuye directamente a la sostenibilidad por su visión integral y de largo plazo. Hay que poner en valor nuestro trabajo. Ya está bien de repetirnos a nosotros mismos lo buenos que somos. Coño, salgamos a la calle. Vamos fuera a decírnoslo. No ganamos nada con decírnoslo a nosotros. Hay que salir ahí fuera y decir lo buenos que somos, porque lo somos. Pues es importantísimo que los ingenieros empecemos a creernos que somos pilares de la sostenibilidad. Porque no lo tengo claro que nos lo creamos, ¿eh? Yo personalmente no lo tengo claro. Y luego ya por último, creo que es fundamental la ingeniería para concretar los compromisos políticos y financieros en proyectos reales y ser capaces de medir su impacto. Bueno, pues nada más, yo no les aburro más, he intentado hacerlo muy rápido y ya nos vamos a comer cuando ustedes quieran.